rico. Qué bendición hermosa, maravillosa de estar aquí en casita. Moraima, tú siempre te ves elegante, pero sí. siempre ahora hay como que hay un brillo especial. Interesante, bello, que resalta aún más, ¿verdad? Ah, qué lindo, gracias. O sea, que el que me vea brillando no diga, déjame ver qué está usando Moraima, que está brillando tanto. No es eso, es lo que me acaban de poner. No es brillo, es el fondo. Y Fernan, que siempre está ahí, mira, más. Yo como soy igual de feo, con fondo sin fondo, no me pone nada. No me pone nada. Sí, hay que invertir un poco más en el fondo. Exacto. Lo mandaron a buscar. Pero bien allá en el fondo, bien. Sí. No sabemos si poner el fondo frente al micrófono, pero vamos ahí. Sí. Déjalo así mientras tanto, porque no podemos hacer más nada. Sí. ¿Qué va a hacer? Él se ve muy bien. Muy buenos días, familia. Buenos días a toda nuestra días. Gente maravillosa que nos sigue a través de las redes sociales. Ajá. Y en esta sección de Salvemos Puerto Rico, en la cual sigue siendo ese aliciente, ese bálsamo para nuestra vida. Ajá. Y creyendo, ¿no?, que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. 10 años llevamos proclamando ese lema. Semana tras semana en nuestro ministerio, en la iglesia, donde quiera que vamos. Creemos que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Sabemos que es una tarea ardua, no es fácil. A veces uno se cansa, a veces no se cansa. Una vez tiene deseo como que, ¿qué hacemos? ¿Valdrá la pena? Pero cuando uno lee los posts de la sección, cuando uno lee el comentario, cuando le envían un mensaje, la gente en la calle, los otros días me pasó con alguien, lo escucho, pastor, gracias por lo que está haciendo. Bueno. Son cosas que más allá del punto de vista personal, es la satisfacción de que el mejor lugar para estar en la vida es en el centro de la voluntad de Dios. Sí, venga. Después que uno esté ahí, uno se lo disfruta el viaje, camina con sus tropiezos, con sus cositas, pero sigue caminando. Es el lugar más seguro. Es el lugar más seguro. Yo prefiero estar en el centro y no alejado, ¿verdad? Exacto. Así que hoy, dentro de los temas que siempre hemos querido traer, hemos muchas veces enfocado temas hacia la pastoral, hacia el liderazgo, hacia el empresarismo, ¿verdad? Sea a nivel gerencial, de presidencia, no importa dónde. Y esta mañana la doctora Angie compartió una noticia sobre un informe que salió referente a un hombre de Dios, yo no puedo decir otra cosa, que falleció hace ya 1 año y pico atrás, el conocido como Ravi Zacharias. Este informe salió esta semana y fue un informe un poquito devastador, bastante diría yo, ¿verdad? Bastante. Y leía el informe y no deja de doler el corazón. Tengo un cuerpo. Oye, tengo libros de él, ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Un libro de Ravi Zacharias. Sé y compartía con mi amigo y hermano Edwin Rivera Manso que gente que fue medular en su formación universitaria, en el caso de Edwin, en esa lucha entre la filosofía, la fe y esas herramientas apologéticas que escribía y defendía con tanto fervor y conocimiento sobre los temas de la fe. Pero en este informe reveló unas conductas de inmoralidad, de comportamiento que no están bien, y no queremos tapar el cielo con la mano. Claro. O sea, no está bien, punto. Pero dentro de lo que dice el informe, me sonó particular algo, que es el tema que quiero traer esta mañana, sobre el comportamiento de lo que fue su junta. La junta que compone, al sol de hoy también, la junta que compone este ministerio. Y el tema de esta mañana, sabemos que esta sesión, yo trato todo el esfuerzo posible, ¿verdad? De que salir pompeado de aquí. Vamos a terminar así, créanme que sí. Bien. Pero también hay que levantar la bandera y hay que levantar el mensaje. Y el tema de esta mañana es encubrir, no es cubrir. Cubrir, así mismo. Encubrir no es cubrir. Proverbios, capítulo 27, verso 5 dice: vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Vale más. Fíjese que no es que son casi iguales, no es que vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Mi papá, ese refranero clásico, tenía un refrán muy de él. Mi papá trabajó en el honroso Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, tiene 83 años ya, y cada vez que tú hablas con él tiene como que una frasecita por ahí, ¿verdad? Y mi papá solía decir, cuando también yo trabajaba para bomberos, él me decía, no hay empleados malos,
hay supervisores deficientes. El empleado va a ser tan malo como sea su supervisor. Mira eso. A la medida que el supervisor no ejerza su función, no cumpla con su deber, no sea diligente en su rol, pues el resultado va a ser que el empleado va a ser deficiente también. Pero no hay empleados malos, sino que hay supervisores deficientes. Y dentro de este informe menciona algo, el cual quiero llevar un mensaje tanto a las juntas de iglesia, juntas de ministerio, juntas de empresas, no importa cuál sea la junta de gobierno o ese ancianato, como le llamamos nosotros en nuestra iglesia. Para el año 2017 reveló este informe que la señora Lorianne Thompson levantó la voz, presentó la queja. Mira eso. Y dijo, aquí algo anda mal. Y yo soy víctima del comportamiento inmoral de Ravi Zacharias. Wow. En el 2017. Y la Junta no le hizo caso. No le hizo caso. Y dentro de las palabras de perdón y de disculpa que presenta el informe por parte de la Junta, le dicen a Lorianne, dice que ella fue víctima y reportó estas conductas inmorales por años, pero la Junta o el staff del ministerio no le creyó. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esa Junta le hubiese creído a Lorianne? ¿Qué hubiese pasado? Estamos en el año 2021. Él murió como en el 2019 aproximadamente. ¿Qué hubiese pasado si hace ya 3 años atrás, esta persona que se acercó a llevar esta información, esa Junta le hubiese creído? Le hubiese creído y dice, vamos a hacer lo mínimo. ¿Qué es? ¿Investigar? Exacto. Claro. Tocar puertas, tocar base. Vamos a ver si es verdad que esto pasó o no pasó. Ante la duda. Ante la duda está duda, ¿no? Ajá. Así que, ¿qué hubiera pasado? Dice el comunicado que esto pudo haber evitado la calumnia a la cual fue sometida por años Lorianne. Bendito. Y que prolongó el sufrimiento de esta familia. Es por eso que la Junta del Ministerio expresó a las víctimas lo siguiente. Y estoy leyendo las palabras textuales del informe. Las palabras no son suficientes para expresar la pena que sentimos por lo que ha tenido que pasar, como tampoco las palabras son suficientes para expresar el agradecimiento por tener la valentía de responder a este escándalo. Tanto a Lorianne como al resto de las víctimas, las palabras no son suficientes para el dolor que pasaron. Pero también las palabras no son suficientes para expresar la gratitud por la valentía de haber hablado, de haber dicho, de haber mencionado. No sé si tuviste, Moraima, la oportunidad, y Fernán, de ver un reportaje en Netflix sobre este doctor que está preso, de que abusó sexualmente de la gimnasta. Sí. Feo. Sí. Fuerte. Bien fuerte. Un escándalo que sacudió la nación americana y el deporte de la gimnasia, que es tan puro, ¿no? Un deporte de niña, de adolescente, Ay, ¿no? Sí. Tan lindo y tan sutil. Y este hombre está preso. Pero básicamente el comportamiento fue el mismo. No me creen. No le creyeron a la niña. Y la que habló el escándalo era adulta ya. Ya era una mujer hecha y derecha. Cuando salió el escándalo, dice que yo lo mencioné hace 15 años atrás, hace 12 años atrás. Pero no me creyeron. ¿Y qué hacía se da eso? Oh, Roy? sí. ¿Qué hizo ella? Abandonó el deporte. Ajá. Claro. Se salió. La frustración, pero ese no debe ser el final. Exacto. ¿Verdad? Así que el informe menciona algo que deseo resaltar, y es que el enfoque principal del mensaje de hoy que quiero llevar es que lamentablemente permitimos que no haya la falta de supervisión, que no haya esta rendición de cuentas. El informe resalta que si hubiese habido mayor supervisión, mayor rendición de cuentas, esto no hubiese pasado por parte de la Junta. Y es la misma Junta hablando, nosotros fallamos en esto. Debimos haber sido mucho más proactivos, más rigurosos. Sí. Creer la opinión o el comentario, no, creer en que esto pudo haber pasado. Investigar más. Y a veces la doctora Angie mencionaba algo, y yo, ¿verdad?, también tengo bastante de acuerdo con esto. Y esto es un cuidado para todos, en realidad.
cuidarnos de no exaltar nuestro nombre y exaltar el nombre de Cristo. Cuando todo gira en torno a nuestro nombre, cuando está arriba, qué chévere, cuando está abajo y se cae, es una avalancha. Una avalancha, porque es tu nombre. Así mismo. Es tu nombre que está ahí. Entonces, yo quiero traer tal vez unas recomendaciones para juntas de iglesia. Mire, yo estoy utilizando esto como una introspección. El lunes yo tengo reunión de mi ancianato y voy a traer este tema. La estoy convocando no porque por esto, ya está programada, pero voy a traer el tema. ¿Cómo podemos nosotros también ser más rigurosos? En este caso yo como pastor, mi esposa como pastora Cintia, ¿cómo la Junta también puede servir como ese mecanismo de supervisión y de cuidado hacia nuestra vida? Hacia nuestra vida. No idolatrar la figura. No pensar de que nosotros todo lo que hacemos está correcto y que nunca fallaremos, ¿verdad? Eso se llama orgullo espiritual. Así que quiero compartir estas recomendaciones para juntas de iglesia, para ministerios, porque hay muchos ministerios que son, ¿verdad? Independientes de iglesia, que trabajan en favor del reino, para empresas, no importa qué. La primera es dada por la misma Junta en este informe. Creen o refuercen las guías y políticas en base a todo lo relacionado sobre el abuso sexual, el hostigamiento sexual, las políticas del sexting, que fue uno de los casos que mencionó el informe. Crear esas políticas y esas guías claras en nuestros reglamentos, constituciones, llevar el mensaje, educar sobre esto. A veces no se ve mucho, no se escucha mucho, ¿no? El que en iglesia se lleve el mensaje a juntas, a ministerios, a gente que trabaja en favor de la iglesia. Y recuerde que usted no puede hacer tal cosa, este comportamiento de hostigamiento sexual, usted no puede tocar a esta hermanita, usted no puede decirte estas cosas, cuidado con este comentario, cuidado con esta foto, cuidado con estas cosas. Educar y crear esas políticas sobre ello. Lo segundo, y esto nace de mi corazón esta mañana, sean diligentes en el cuidado intencional de su figura pastoral o ministerial. Intencional en el cuidado. Muchas veces el pastor siempre está cuidando, pero ¿quién cuida la figura del pastor? ¿Quién cuida la figura de la pastora? Cierto. ¿Quién vela por el ministerio? ¿Quién está pendiente de ese pastor? Yo creo que es necesario el rendir cuenta, el preguntar, el que estemos pendientes de cuándo fue, y digo que esto para mí ha sido de introspección, de evaluación. ¿Cuál fue la guía? ¿Cuál fue la recomendación aún psicológica para que un pastor sea pastor, una pastora sea pastora, un ministro sea ministro? ¿Quién evaluó tal cosa? No es que Dios me llamó. Y yo estoy seguro que Dios me llamó porque me habló en visión y en sueño, pero gloria a Dios. Pero ¿es ese solo el requisito para? ¿No hay un filtro que procese? Algo que diga, cuidado aquí, este es tu bagaje, tú vienes de esta experiencia, estás propenso a. Y como junta debe ser diligente en el cuidado de su figura pastoral. No encubrirlo, cubrirlo, protegerlo. Tercero, supervisen y creen una cultura de rendición de cuentas. Fíjese que digo supervisen y creen, porque muchas veces no está. La cultura de rendición de cuentas, la figura pastoral, mi vida está expuesta todos los días a tentaciones. Todos los días. Si yo digo que yo vivo fuera de tentaciones, estoy caminando en la cuerda floja del pecado. Yo mismo. Porque creo que yo estoy suficiente, soy fuerte, que no debo hacer tal cosa, ya yo pasé por ahí, nunca volveré atrás. Y ese tipo de expresión lo que hace es que infla el orgullo. Y pensamos de que somos inmunes a la tentación. ¿Quién diría que este hombre, mire, son no sé ni cuántos libros, más de 50 libros, ministerio, exposición, defender el evangelio en universidades ateas, el respeto que este hombre tenía, y que su hija sea la que tenga que hablar de este escándalo? Qué triste, ¿no? Es triste. Fuerte. Es triste. Así que creemos y supervisemos esa cultura de rendición de cuentas. Creemos mecanismos de cómo poder supervisar el comportamiento moral del pastor. ¿Por qué no? Porque una junta no puede preguntar, ¿cómo está su comportamiento moral? ¿Por qué no? Seguro. Es que no tiene hecha.
tiene sospecha. No tiene sospecha. Sí, cuéntenos. ¿Por qué no? Claro. ¿Cuán bendecido, y voy a tal vez a decir algo controversial, cuán bendecido y bendecida puede estar un pastor hoy en día en que pueda abrir su corazón con su junta y que no le caigan a pedra? Pero peor aún, que no le encubran. ¿Y tú crees que es posible el que no le caiga Es una a gran pedra? pregunta. Es una gran pregunta. Sí. Yo estoy sanando mi corazón también en esto, en el sentido de crear conciencia. Claro, claro. Porque el silencio nos mata muchas veces. Sí, sí. Nos mata. También hay que tener galones, tú sabes, llenos, para que alguien a tiempo levante la mano y diga, ayúdenme que creo que me voy a caer. Exacto. Y que yo no reciba 4 pedras. Exactamente. Pero tampoco digas, no, tranquilo, cállate la boca, no digas nada. Exacto. El hilo fino. Baja la voz. Entre una cosa y la otra. Que la iglesia se cae. Wow. Yo creo que si se crea la cultura, sí es posible, como Claro. tú bien decías, crear una cultura de rendir cuentas. Esto no es porque, por ejemplo, yo tengo una institución sin fines de lucro, pero yo tengo una junta. No porque yo sea la presidenta, yo tengo una junta, yo tengo que dar cuentas, ellos firman, ¿verdad? Ciertos documentos y demás. Y yo creo que en la pastoral debe ser así también, como tú bien dices, con la Claro. junta. Y mira, y yo no es que conozca 1000 casos, los que conozco son suficientes. Ajá. Tanto los que viví en mi crianza de niño en la iglesia y joven, como lo que he visto en mi caminar de fe. Y el patrón que veo es el mismo. 2 comportamientos: el silencio o el encubrimiento. Las 2 cosas que he visto. No me atrevo a decir tal cosa por temor a, o lo dije, pero la junta tiene este falso concepto de que si tú no estás, esto no funciona. Se cae la iglesia, se cae el ministerio, y los diezmos y la ofrenda y los donantes, ¿qué va a pasar si tú no estás? Son las 2 cosas que yo he visto en mis sobre 39 años de evangelio: el silencio y el encubrimiento. Creemos esa cultura. Yo sé que un pastor o una pastora que me está escuchando, al igual que yo, seríamos altamente bendecidos si pudiéramos abrir nuestro corazón con la gente que Dios ha puesto para juntos gobernar y supervisar y levantar el reino de Dios o expandir el reino de Dios. Estarían grandemente bendecidos si pueden abrir su corazón. Claro que sí. Si no vivieran con el temor de, ¿y si lo digo? ¿Y qué me va a pasar? Y si me votan, y si pierdo el trabajo, o lo que sea, Hay que crear esa cultura. 4 y último, no encubran el pecado. El pecado no es para encubrir, es para cubrir, pero no encubrir. Aparte de una consecuencia legal que existe en la Junta, hay una responsabilidad moral. Somos demandables a nivel de Estado, ¿no? Jurídicamente hablando, pero también hay una responsabilidad moral. ¿Por qué yo encubrir algo que yo sé que está mal? Yo te puedo mencionar por lo menos 10 casos, Moraima, Fernán. Wow. Por lo menos 10 casos. Que el abusado o la abusada lo resolvió yéndose de la iglesia. Pero esa no es la solución. No es moverte de iglesia. Te moviste de iglesia, pero no se movió la herida. El abuso no se movió. Se quedó contigo. Y el abusador o abusadora sigue. Y tenemos que confrontar el pecado. Y lo va a hacer con otro. Tú sales Lo va a huyendo hacer tú, con pero otro. lo va a hacer con otro. Lo va a Entonces hacer con tenemos que velar por ese otro. Así es. Y yo quiero concluir tal vez con un consejo, una palabra, no sé cómo usted lo vea, pastor, pastora, líder, evangelista, como quiera que se llame, ministro, no importa, o presidente de una empresa. Quiero compartir esto de lo más profundo de mi corazón. Cuídate de ti mismo. Ese fue el consejo de Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Muchas veces nosotros somos nuestros enemigos número 1. Enemigos. No, yo no caigo en eso. Yo superé eso ya. Yo estoy fuerte en esa área sexual. A mí eso no me va a pasar. Yo no miro para el lado. Ya he aprendido mucho. He aprendido mucho. Cuídate de ti mismo. No permitas que el orgullo, la vanagloria y la soberbia insensibilicen tu corazón. La gracia cubre, pero también confronta. Confronta. Y hoy queremos llevar este mensaje de aliento, de esperanza, porque en realidad son menos los casos.
Puerto Rico tiene como 10,000 iglesias. Claro. Y yo puedo decir categóricamente, sin lugar a dudas, que la inmensa mayoría de los pastores, pastoras, ministros de este país hacen las cosas bien. Mucha gente buena. Viven en integridad. Son gente de su familia, de su esposo, de su esposa. Han criado bien a sus hijos. Han vivido principios. Yo puedo mencionar tal vez todo lo opuesto. Los vituperios, las consecuencias de la vida pastoral, las traiciones, cómo le afecta al otro, cómo hablamos mal de mí. Eso sí. Pero la mayoría de los pastores y pastoras de este país hacen las cosas bien. Gracias, pastor, por lo que está haciendo. Gracias, pastora, por lo que está haciendo. Siga levantando esa vara alto. Y recuerde, salvemos Puerto Rico. Amén. ¿Qué clase de tema? Esto es un tema que es bueno compartirlo Sí, señor. con todos, porque hay que repasar estos principios y estas cosas. Sí. Definitivamente. Así es. Te lo agradecemos, Luis. Gracias. Gracias por traer este mensaje de conciencia. La gente puede compartirlo. Está aquí Claro. en el Facebook de Nueva Vida, nuestro canal de YouTube también. Así que seamos de bendición para otros. Amén. ¿Cómo las personas pueden Claro que sí. conseguirte? Mire, puede seguir nuestra página de la iglesia, Casa del Padre Puerto Rico. Y para invitaciones, para su actividad de matrimonio, de familia o predicar en su iglesia, Agenda Pastores Roy. Agenda Pastores Roy, ROIG, @gmail.com. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Bendecidos. Tal vez haya alguien en algún aprieto a tiempo para pedir ayuda. ¿Cómo no? Me puede escribir o llamar al 998-7770. Con gusto. Caminamos en el proceso. Está prohibido llorar solo. Prohibido llorar solo. Qué lindo, me gusta esa frase. Bendiciones. Gracias, Pastor Luis Roy.